programa de intervención que aborde ese tipo de trabajo preventivo. Yo creo que difícilmente es encajable ese tipo de programas, ese es el mayor problema, difícilmente son encajables en el sistema de servicios sociales del que disponemos y en el sistema de protección social en el que estamos, y eso es lo que a mí me produce más malestar, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de encajar ese tipo de planteamientos en un sistema que, por otras razones, tiene que plegarse a una estructura organizativa compleja y difícil, ¿no? Donde hay muy poca conexión entre los sistemas sanitarios y los sistemas de servicios sociales, y donde lo sociosanitario, que este sería un ejemplo claro de modelo sociosanitario, está en los papeles pero poco está en la capacidad. Y otra cuestión fundamental es que si la eficacia de ese tipo de intervenciones es observable a años vista y todo el trabajo preventivo se va a ver su eficacia pasados 10, 15, 12, 14, 18 años, eso yo creo que en un mundo que va a tanta velocidad, mirando lo de aquí y ahora y quizá mirando solo lo que es rentable políticamente a corto plazo, yo creo que tiene bastante poco futuro. Ya ven que no tengo una actitud general ante la vida. Yo unas cuantas, ¿no? 18, 20 valdrán. Claro. Sí, me salen hernias de disco, será por eso también, ¿no? Que lleva un tiempo sufriendo, nos ha contado antes, una hernia de disco, será por eso. Yo estoy dispuesto a admitir cualquier hipótesis que me sea eficaz para quitarme el dolor, ¿no? Pero sí que tengo que reconocer que no es una... yo no creo que vivimos tiempos... vivimos tiempos muy grises, a mí me parece que vivimos tiempos muy poco esperanzadores, o por lo menos a la edad que yo tengo, poco esperanzadores, ¿no? ¿Para qué lo voy a negar? Pero bueno, bienvenida sea unas cuantas sesiones. Bien, gracias Joaquín. Yo creo que la aportación que has hecho, lo que has referido acerca de tu investigación, pues nos reafirma en la idea de que el pensamiento, la obra de Wilhelm Reich tiene muchas vertientes de desarrollo, de exploración, de investigación, y qué bueno que desde la universidad se pueda fundamentar en el pensamiento de Wilhelm Reich para poder esclarecer verdades tan importantes como las que tú has dicho, porque a veces, o siempre, por no decirlo, es más importante o fundamentalmente provechoso trabajar en la profilaxis, en el buen comienzo, para que podamos tener garantías de una sociedad mejor. Claro que cuando no se da ese buen comienzo, pues también hay que trabajar de otra manera, ¿no?, sobre la patología, y esa es la aportación que nos ha hecho Juan Antonio. Entonces, desde la clínica, desde el ámbito universitario, desde distintos espacios, de acuerdo a nuestra condición, al puesto de trabajo o como ciudadanos que podamos tener, pues podemos trabajar todos en esta propuesta para avanzar en una forma de vida, una calidad de relación que sea pues abierta, tolerante y de convivencia. Bien, ahora desde otra vertiente les voy a presentar a Ángel González, que también nos va a hablar de sus inquietudes sobre Wilhelm Reich, él que es profesor de Psicología Dinámica, de Teoría Psicoanalítica en esta universidad, también profesor de Historia de la Psicología, entusiasta de la lectura y de la inmersión en el pensamiento de los autores heterodoxos, y entre ellos de Wilhelm Reich. También quiero recordar que la tesis doctoral en la que él trabajó, que realizó, versa sobre el pensamiento, la obra de Sándor Ferenczi, un autor también que ha citado Xavier Serrano.
Y el título de la tesis que acompaña el nombre de Sándor Ferenczi es La pasión por el psicoanálisis. Yo creo que en este caso también a nosotros nos reúne o nos convoca aquí la pasión por el psicoanálisis o por las distintas vertientes del psicoanálisis, y aquí mencionamos a Wilhelm Reich. Bien, gracias. Adelante, Ángel. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Si se oye, no voy a utilizar el... este es el teléfono. Voy a comentar... voy a recoger el guante de Quincho. También les voy a decir, Quincho ha trabajado... lo he tocado. Quincho ha trabajado, es de los pioneros, no lo ha dicho él, hoy no hemos venido a hablar de Quincho, pero esto sí lo voy a decir, sobre abuso, etcétera, y internacionalmente, etcétera. Yo no sé si eso también abundará en su estado, él ha dicho más cosas, etcétera. Pero quizá coincide con lo de la plaga emocional, que seguro que luego Xavier nos explica como magnífico conocedor de Wilhelm Reich, porque él hablaba de la plaga emocional. Y a todo el mundo recomendaré yo lo de Escucha a Hombrecito, que habrá sido perfectamente leído por muchos de vosotros. Voy a intentar hablar del libro. Entonces, porque tú no has hablado del libro, vamos a hacer lo que no hizo nunca o no pudo hacer nunca Francisco Umbral, vamos a hablar de tu libro. Entonces, os voy a intentar hablar del libro. Eso sí, yo les aviso a todos ustedes, yo no soy terapeuta. Entonces esto, para hablar de un libro de psicoterapia, puede ser un hándicap. Soy, pues eso, aficionado al conocimiento. En la medida de mis posibilidades también, que son las que son. Me interesó, recojo lo que comenta Quincho, y efectivamente leímos en aquella época, y ya que me lo ha dejado, se fotocopiaban, yo pensaba que Quincho estaba entre ellos, pero me ha dicho que no. Se fotocopiaban los libros porque estaban prohibidos en aquel momento, en los años que él ha citado, y yo recuerdo, porque los tengo todavía en el despacho, así en cartulina y tal, recuerdo el de la función del orgasmo y el de la revolución sexual, por lo menos aquellos estaban, y luego sí, yo he ido haciendo una colección de las obras de Wilhelm Reich. Porque me ha interesado. ¿Por qué me ha interesado? Porque era un individuo, pues, provocador. Sí, y se interesaba por las cuestiones y era un individuo, voy a utilizar una palabra que está muy denostada, pero a mí me encanta. Y además porque pienso que está denostada porque no sé si se entiende mal, pero es una palabra magnífica. Era un hombre radical, pero era radical porque iba a la raíz. Iba donde él ha dicho, iba al origen, pero al origen. Y entonces, como ya Quincho lo ha citado también, desde la maternidad, el maternaje y antes, que se ha citado, no lo voy a comentar. Y había muchas cosas que me interesaban de la obra de Wilhelm Reich, pero hemos venido a hablar del libro de Xavier. Por cierto, encantado de conocerle, nos hemos conocido hoy, no le conocí antes. Hay quien, efectivamente, me habéis conocido mucho antes, yo estoy encantado de haberle conocido hoy porque me encanta conocer gente amable, aunque me cueste decir esas cosas y más en público. Me da mucha rabia una cosa, y es la siguiente. Me da mucha rabia, y ya se me va a olvidar por esas risas, que luego me vendrá. Ahora no la recuerdo, no sé por qué. Las críticas. Gracias, Javier, gracias. Sí que, es que lo hemos hablado en la comida. Me prometiste hacer una crítica. Exacto, y me da mucha rabia porque a mí también me gusta polemizar y me gusta hacer críticas. Y no puedo. No sé si es por desconocimiento de la terapia o porque estoy muy de acuerdo y he aprendido mucho con el libro en el que entro inmediatamente. Entonces me gustaría hacerle críticas y no puedo hacerlas, y ahí me voy un poco frustrado. Dicho esto, sí, un poquito, no necesitaré ninguna sesión, o breve. Pero vamos al libro. Entonces el libro lo coge alguien que no sabe, los que sabéis de terapia vais a disfrutar, pero vamos, a mansalva. Siempre que me gusta algo, la metáfora que utilizo es la de la brújula. Es una brújula maravillosa este libro. Solo el cuadro que plantea, desde aquí, es maravilloso, porque uno se orienta perfectamente, aunque no sepa terapia. Pero sí, conociendo la terminología de Wilhelm Reich, etcétera, que seguramente conocéis. Y digo que se orienta uno muy bien. Y luego, claro, hace cosas, no me extraña que haya costado 15 años, pero magníficas. Por ejemplo, uno que no sabe de terapia puede ver lo que ocurre dentro de la terapia. Esto, yo no sé si por desconocimiento, pero luego no me habéis dicho que haya otros libros en este sentido, o sea que no será en este caso no será desconocimiento. Nadie hace esto, ningún terapeuta te dice lo que pasa allí dentro, y Xavier. Y además, claro, toda la estructura, yo defiendo, me ha encantado, ahí sí me gusta, es muy ordenadísimo. Aquí se habla del DIDE, como si todos supiéramos lo que es. Pues es diagnóstico inicial, diferencial y estructural. Entonces a uno ya le ofrece toda una estructura a la cual moverse, que él la plantea muy bien,
Él además plantea dónde están las dificultades, etcétera, y ya no solo desde Wilhelm Reich, desde su propia experiencia, desde la experiencia de otros que él también ha citado y de algunos otros psicoanalistas que él cita. Efectivamente, lo de la bibliografía es una bibliografía exhaustiva, pero él ha leído más de lo que está en la bibliografía. Lo sé, lo apuesto. Y sin embargo se encuentra a todos los que uno se los encuentra ahí. Según va leyendo el libro y dice, hombre, pues esto, ahí está, efectivamente, y muy bien, desde mi punto de vista. Entonces, nos ofrece un magnífico estilo de diagnóstico y además va comparando, no tiene ningún problema en coger también los elementos de diagnóstico que son más utilizados para poder ir diciendo y orientando. Perfecto. Bueno, es un libro muy concienzudo, etcétera. Y les digo, lo que más me gusta es que nos muestre lo que pasa dentro. Pero además nos ofrece, además del elemento diagnóstico, nos ofrece también la cuestión, digamos, terapéutica, incluso para los que no la sabemos, y él hace una diferenciación, como él comentará después, y mejor, y además ahora quien queréis escuchar seguramente es a él, entre tres tipos fundamentales a la hora de la terapia clínica, y dentro de uno de los tipos, pues toda la cuestión que plantea también Wilhelm Reich, etc. Por lo tanto, nos enseña algo que nunca vemos. Ahora, para los que no sabemos, nos lo muestra. Para los que sabéis, yo pienso que además enseña mucho, enseña mucho porque uno puede confrontar y confrontarse en lo que él aquí dice sin duda ninguna. No voy a decir mucho más porque ya veis, como no puedo hacer críticas, pues entonces tampoco quiero pasarme de alabanzas, pero las tiene todas. Por ejemplos clínicos, desde luego, y claro, aquí no aparece porque él podría contar muchísimo más de la obra y tal, pero claro, hace una obra, desde mi punto de vista, muy difícil, sobre la terapia reichiana. Yo pienso que además, bueno, claro, tú dices dejó cosas abiertas, etcétera, desde luego tú has desarrollado, o vosotros, tú has desarrollado muchas de ellas, porque esto a veces se intuye y a veces no se intuye tanto como vosotros decís en la obra de Wilhelm Reich, pero me parece magnífico. Y nada más, yo a lo que les invito ahora es a los que tengáis gusto por el conocimiento a leer el libro, y a los que además seáis terapeutas, a esos es obligatorio. Pues muchas gracias. No sé, porque tú me has dejado este sitio. Oye, pero no te he dicho nada en contra. Pues ahora damos paso a las intervenciones por parte de vosotros, a vuestras preguntas, a vuestras inquietudes, comentarios. Adelante. En relación a Javier también. Bien, supongo que habrá ciertas inquietudes, preguntas sobre el libro mismo, o ya a un nivel más práctico, pragmático, también podéis preguntar por ciertas peculiaridades en la praxis de la clínica reichiana o también en la praxis investigadora. Yo creo que es el momento, teniendo en cuenta que contamos aquí con personas que nos han informado sobre distintas vertientes del pensamiento reichiano, para que, bueno, a estas distintas personas, pues bueno, se les pueda confrontar también y animar una especie de diálogo, debate sobre lo que se ha expuesto. Voy a ver quién se anima. Bueno, entonces voy a empezar yo. Bien, no había pensado en ninguna pregunta, pero también me aproximo un poco a la idea de lo que puede costar el trabajo y las reflexiones, maduraciones, dudas que puede suponer la elaboración de un libro. Y yo quisiera preguntarle a Javier Serrano por sus dudas, momentos difíciles por los cuales pensaba que la obra ya estaba avanzada, o cuando ya estaba avanzada surgían nuevas dudas. Quisiera preguntarle por el proceso
de elaboración del libro, que como ha dicho Juan Antonio, pues ha sido un proceso, una gestación muy larga, y preguntarle precisamente por qué ha sido una gestación tan larga, si es porque ha habido nuevas experiencias, nuevos conocimientos en colaboración con la gente que trabaja, con la gente que participa en el intercambio de las experiencias clínicas, en los congresos a los que ha asistido. Más bien eso, quisiera saber por qué tanto tiempo en la elaboración del libro. Eso es pregunta de escritor a escritor. No tanto. Sí, digamos que todos los que escribimos vivimos un poco ese drama, ¿no? De cuando empezamos, y sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo vamos a acabar, ¿no? Y si sabemos cuándo vamos a acabar, lo utilizamos menos cuándo se va a publicar y mucho menos cuándo se va a vender. Normalmente se vuelve a la editorial y desaparece del mercado, ¿no? Muchos libros. Entonces, pues este libro me llevó muchos años, entre otras cosas porque cuando estaba ya plasmando ciertas cosas, habían, como tú has dicho, otras perspectivas, tanto de otros modelos como de nuestra propia experiencia, que indicaban la posibilidad de ampliar esa visión clínica. Es decir, al hablar de clínica estamos hablando de una clínica que no tiene unas referencias modélicas cerradas. El trabajo de Rice y la vegetoterapia y la psicoterapia caracteroanalítica es un modelo que ha estado forjándose y sigue forjándose, sigue desarrollándose, no es un modelo cerrado. Estamos hablando de 50 años, es un modelo joven, 50, 60, 70 años de trabajo y de investigación. Entonces, bueno, pues claro, las fuentes pueden ser muchas, pero la experiencia va forjando el camino. Y ya digo, nuestro propio trabajo clínico nos obligaba, o me ha obligado a mí, a que a lo mejor algo que había escrito 5 años atrás, que lo dejaba ahí porque tenía que dedicarme a otras cosas, porque yo no soy escritor, no vivo de escribir, entonces pues lo vas haciendo a ratos, ¿no? Pues cuando me daba cuenta, lo volví a revisar, digo, esto ya no sirve para nada. En 5 años pues nos hemos dado cuenta de esto y esto otro, o hay tal autor que ha dicho tal cosa, pues tenemos que revisarlo todo, ¿no? Y tenía que volver a actualizar el capítulo. Entonces, bueno, así hasta que ya dije, ya no actualizo nada más. Y efectivamente, cuando publico el libro, pues veo que salen 3 o 4 autores, 3 o 4 libros más que dicen tal cosa y tal otra. Digo, coño, tenía que haber puesto esto. Entonces, bueno, es la sensación de que siempre te va a faltar algo para que complete un poco el proyecto. Y también se produjo una paradoja, y es que lo que yo tenía escrito era mucho, y cuando lo llevé al editor me dijo, mira, esto es imposible de publicar, esto es anticomercial, esto no se vende nada, ¿no? Entonces me obligó a dividir la obra. Entonces, me sugirió. Entonces, de ahí que este libro realmente lo postergué y me dediqué a construir el anterior, que salió hace 3 años, sobre la psicoterapia breve caracteroanalítica, y que realmente me pareció interesante escribirlo, o sea, publicarlo antes, porque en el fondo está hablando de una intervención más focal, más breve, más accesible y más necesaria hoy en día. Entre otras cosas porque planteaba también y plantea más esa posibilidad de unir el trabajo clínico con el trabajo psicosocial, la posibilidad de que haya una intervención terapéutica que sea accesible a la gente, que se pueda hacer en los hospitales, en los servicios de salud, en los ambulatorios, y que sea una alternativa. Y eso era propio de nuestra escuela y lo teníamos ahí con la posibilidad de comunicarlo al mundo profesional. Y bueno, pues fue lo que hice primero, ¿no? Entonces se publicó primero y después seguí 3 o 4 años más dedicándome a terminar el de la vegetoterapia, que en realidad, repito, es una profundización de Rice, pero teniendo en cuenta eso, que la terapia de Rice es un artículo de lujo. O sea, hay que reconocer que no todo el mundo puede hacer ese tipo de terapia, o pocas personas, porque exige un encuadre determinado. Pasa como un psicoanálisis ortodoxo. Un psicoanálisis ortodoxo, pues no todo el mundo lo puede hacer. Y desgraciadamente ahora la cultura psicoanalítica, la cultura terapéutica ha desaparecido. Es decir, excepto en Argentina, que sigue existiendo, creo que ya ni en Francia, por lo que yo sé, la gente hoy en día no le interesa conocer eso del conócete a ti mismo. Dicen, coño, yo para qué voy a conocer a mí mismo si puedo conocer constantemente cosas nuevas y diferentes con 40.000 medios que tengo a mi alcance. Pues a mí me da igual, lo que me interesa es acceder al mundo del otro.
Entonces, el mundo del espectáculo, que ya decía Van Eyck en los años 68, ¿no? Pues es cada vez mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso por una parte, y por otra porque tampoco hay económicamente una solvencia como para, bueno, aunque eso es discutible, porque en las épocas anteriores tampoco lo había mucho, es una cuestión de cultura. Antes la gente le gustaba conversar, le gustaba comunicar, le gustaba profundizar en sí mismo, no sé, era una moda. Cuando Sartre pues hablaba de su psicoanálisis, pues todo el mundo lo veía normal. Se psicoanalizaba Jean-Paul Sartre, como se psicoanalizaba pues todo aquel que podía permitírselo, ¿no? Y si no podía, pues hablaba de ello. Y en Argentina, pues la gente sigue, no sé, como normal. Cada familia hay un psicólogo, hay un psicoanalista y hay no sé qué. En Europa cada vez menos. En Europa eso es como que pasa a ser algo fuera de no sé, no existe, cada vez menos, y lo que se busca es solucionar las cosas de forma muy fácil y muy rápida. Entonces, bueno, pues eso ¿qué produce? Produce que la gente que investigamos en un marco de psicoterapia profunda, en el caso de la vegetoterapia, también tenemos menos, entre comillas, material, en el sentido simpático de la palabra, para poder profundizar e investigar. Y yo tuve la suerte de estar en unos años trabajando, digo estuve, porque ahora no tenemos tanto esa suerte, pero repito, la demanda es mucho menor de terapias profundas, es una realidad. No porque sea menos o más efectiva, sino porque en general se demanda menos. Y tuvimos unos años en los que hubo una cultura en España de terapéutica, y yo tuve la suerte, y algunos colegas tuvimos la suerte, junto en Europa en general, de acceder a poder empezar terapias y terminar terapias después de 5, 6 o 7 años. Entonces, el poder terminar una terapia profunda, que es un poco la riqueza del psicoanálisis, se ha desarrollado a partir de terminar psicoanálisis. Pues esto nos pasaba lo mismo. Podíamos ver gente que terminaba terapia y podíamos ver, como digo, cómo terminaba mal, cómo terminaba mejor, en el sentido de objetivos, no en el sentido de valoración, de objetivos cubiertos, ¿no? Entonces, pues veíamos que había muchos procesos que no terminaban, o que terminaban mal, o que se quedaban en el camino. Y desde ahí pudimos ver esas fallas o esos puntos débiles de la teoría y del constructo hipotético de Reich. Entonces empezamos a ser más empíricos, a pisar más en el terreno y por tanto a tener un saber clínico mayor. Ese saber clínico lo hemos ido desarrollando. Le digo, hemos tenido la suerte de trabajar con mucha gente, yo al menos, de acceder y ver y trabajar y terminar. Y eso, pues junto con otros colegas europeos y con los conocimientos de los maestros y de profesores, pues es lo que hemos ido plasmando, en este libro. Pero, ya digo, lleva un tiempo porque era como que ibas terminando, ibas puntualizando, ibas acoplando. Y también ibas acoplando de otros modelos actuales. Es decir, hay toda lo que es la teoría sistémica, todo lo que son ciertas corrientes psicoanalíticas como la psicoterapia relacional, como como es la teoría de la comunicación, pues son cosas que aportan, es como que esclarecen, y sobre todo en lo que tú has dicho, Juanan, de la teoría sobre el trabajo de lo borderline y lo fronterizo, que es un punto vigente actualmente, porque cada vez está más claro que la sociedad actual es fronteriza, narcisista y borderline. Pues entenderla desde la clínica también nos permite entenderla más desde lo social. Pero hay muchos autores que han coincidido, es muy bonito esto, ver cómo han coincidido, hemos coincidido en un momento determinado a llegar todos a hablar de lo mismo, porque estábamos viendo lo mismo, solo que lo hemos visto con miradas distintas. Entonces hay psicoanalistas que han hablado al mismo tiempo que hemos hablado nosotros de lo borderline, ellos desde la mirada psicoanalítica, nosotros desde la mirada psicocorporal reichiana. Y hay puntos de convergencia. Y esos puntos de convergencia creo que son interesantísimos poder tenerlos, y es lo que yo también me gusta y propongo siempre, el poder hablar, el poder acercarnos profesionales que estamos viendo la clínica. No me interesa mucho, aunque suene un poco despectivo, no es mi intención, no me interesa mucho utilizar el tiempo con personas que trabajan en terapia pero que no miran la realidad y la idealizan. Eso no me interesa. Me interesa trabajar con gente que ve la realidad clínica, que es capaz de mirar las cosas y mirar lo suyo, y analizar también sus límites y sus errores, y desde ahí podemos evolucionar mucho. Y hay modelos que lo están haciendo actualmente, pero que estamos muy separados, y eso va en detrimento del ciudadano, porque el ciudadano no recibe la riqueza de la experiencia de muchos clínicos. La psicología está muy dividida, muy segmentada, muy parcializada, y eso evita que podamos tener una mayor riqueza de conocimiento, ¿no? Y aprovechando que estoy hablando, pues refiriéndome a tu epístola,
Pues yo creo que es muy importante todo el trabajo que has planteado y nos identificamos muchísimo, además lo sabes desde siempre, con esta línea, pero Reich aporta una cosa a todo esto, y no hay que olvidar que es la diferencia con otros autores, y es que, y lo que intentamos nosotros también plasmar, y es que lo que nosotros vemos en el diván es una muestra muy pequeñita, no sirve como ciencia, evidentemente. Pero lo que vemos en el diván, de cuáles son las causas de esa gente que llega con sufrimiento, o de esa gente que llega queriendo conocerse más y acaba encontrándose con su infierno interior y con su sufrimiento emocional que lleva dentro hasta que cambia eso y le da la vuelta. Claro, ¿qué estamos viendo? Pues lo que están diciendo los neurocientíficos, no es que según las infancias y los apegos y todas esas cosas se desarrollen, pasan unas cosas muchas. Claro, pero eso es lo que vemos en el diván, es decir, cuando vamos analizando en profundidad a las personas, vamos observando las carencias que han tenido, los sufrimientos que han vivido y los conflictos primitivos y emocionales en su primera infancia o en su segunda infancia o en su adolescencia que han tenido. Entonces nos da un marco de referencia. Entonces, si somos capaces de unir ese marco de referencia clínico con las experiencias que puede haber, aunque sea en 20 familias o en 40 familias, que empíricamente nos hacen ver que cambiando ciertas pautas conseguimos resultados diferentes. Si unimos las dos cosas, tenemos ahí la clave que plantea Reich. Es decir, vamos a unir la experiencia clínica con la intervención preventiva para dar a conocer una realidad, para unir, para que la identidad profesional tenga también un sentido psicosocial, no estar separada. No tienen que ir por un lado los investigadores del apego, por otro los investigadores neurocientíficos y por otro los psicoterapeutas que hacen lo suyo. Si estamos viendo todo lo mismo, estamos observando todo lo mismo. Pues vamos a lanzar un mensaje común que tendrá mucha más fuerza en una sociedad que si lo hacemos parcialmente. Claro, es un poco el discurso de por qué la clínica y la prevención se pueden unir. Tienen un puente de conexión, ¿no? Sí, adelante. De manera sencilla, a mí me ha costado entenderlo años, ¿eh? Es complejo. A dos niveles te voy a responder, a dos niveles. Uno, causalmente, es decir, los orígenes. Las personas, lo hago así muy vamos, intentando evitar lo dogmático, pero muy definitorio. Las personas que sufren carencias, conflictos, dolencias, castraciones, agresiones, violencias, en los 2 primeros años de vida, vamos a decir primer año y medio de vida, no tanto, solo con ya el primer año y medio de vida, tienen una predisposición, yo siempre hablo de predisposición, no hablo de causa-efecto, una predisposición a desarrollar lo que llamamos núcleos carentes, núcleos depresivos, núcleos de vacío en su personalidad, que van a su vez a intentar evitar conectar con ellos para no sufrir, para desconectar de ese sufrimiento tan fuerte que han vivido, y entonces se crea lo que se conoce con el término disociación. Es decir, son personas, estructuras de personalidad que viven una disociación entre lo que realmente esconden, el sufrimiento que esconden y la apariencia que pueden dar. Entonces, esa apariencia puede ser una apariencia totalmente normalizada, pero esconden un núcleo depresivo, un núcleo de vacío, un núcleo de sufrimiento muy importante que en cualquier momento puede explotar o puede surgir. Es como lo que pasó con Chernobyl, ¿no? Chernobyl, que en un momento determinado explotó aquello y sabemos lo que es un núcleo radiactivo. Bueno, pues el núcleo está ahí escondido, pero en un momento determinado puede estallar. ¿Estalla cuándo? Pues a través de un duelo patológico, a través de una crisis determinada o con el paso del tiempo, las famosas depresiones de órgano, los trastornos psicosomáticos, pues muchos ya sabemos que vienen precisamente de esos conflictos primitivos y son fruto de que el núcleo depresivo se somatiza. Entonces muchos trastornos de tipo, no sé, desde metástasis hasta enfisemas pulmonares, hasta trastornos cardiovasculares, vienen dados porque el órgano se va debilitando, que está vinculado al sistema nervioso vegetativo,
y va creando una depresión de órgano que se llama, es decir, como que se va muriendo el órgano hasta que da el shock, ¿no? Va por un lado por ahí y luego otros momentos son momentos de depresiones muy fuertes, situaciones en que hay emergencias de crisis psicopatológicas que nadie se espera y que, repito, son consecuencia de esos núcleos, o comportamientos impulsivos, comportamientos donde no hay un control determinado y que surgen momentos que menos se lo espera. Una persona que siempre ha sido muy pacífica, pues de pronto se junta con una pareja y empieza a vivir violencia de género, empieza a pegar a la mujer hasta que la mata. Dice, vamos a ver si este hombre no había matado una mosca en su vida, y a esta sí. ¿Por qué? Bueno, pues algo le ha movido, algo se le ha cruzado ahí. Entonces son personalidades que esa disociación les hace encontrarse con la sorpresa patológica en un momento determinado, y también a nivel cotidiano pues mantienen una posición frente a la vida muy superficial, muy separada de las emociones, muy construida, muy fantaseada, y por tanto pues viven lo que se llama desde un punto de vista muy narcisista, es decir, con muy poco contacto con las emociones, consigo mismo. Se crea un personaje, digamos que son desgraciadamente, o somos, porque somos muchos los borderlines que estamos aquí en esta sala seguramente, contamos nuestro personaje frente a lo que puede ser la realidad de un yo. Es decir, es como un yo que ha tenido que crear un personaje para sobrevivir. Esa es a breves palabras, la construcción de la estructura fronteriza. Lógicamente eso es muy diferente a una estructura neurótica por comparativa, porque el neurótico tiene una estructura organizada por igual, es decir, tiene unas defensas con una rigidez establecida, adaptativa, pero que en el fondo es una defensa del yo, o sea, es decir, lo que yo soy en función de la realidad, no soy yo en función del personaje que me he creado. Bueno, pues yo reacciono y lo paso mal, lo paso bien, yo tengo mis historias y mis neuras, pero hay un feedback más directo y más organizado y más claro. ¿Por qué? Porque las causas y los orígenes de esa formación neurótica no han sido tan primitivas. El sufrimiento ha empezado a ser en el momento del Edipo, en el momento de la compulsividad educativa, en el momento de la escuela, en el momento de lo social, y por tanto significa que hay una base neurovegetativa, un instinto, una visceralidad que funciona más que en el otro caso. En el otro caso es como que ya se ha castrado desde dinámicas muy primitivas, con lo cual ya marca una forma de percibir, de vivir diferente. Entonces, claro, a la hora de plantearse un proyecto terapéutico según el tipo de estructura que hemos organizado y por lo tanto el tipo de persona con la que nos encontramos, tendremos que trabajar de forma diferente, aunque la visión y las herramientas sean las mismas, tendremos que aplicarlo. La forma de relación terapéutica tiene que ser totalmente distinta, que es lo que se plantean hoy día los psicoanalistas. Es decir, los psicoanalistas se encontraban con que había mucha gente que fracasaban en sus consultas, pero porque estaba fracasando el diagnóstico. Hemos tenido que empezar a mirar una forma de estructura nueva que ha sido consecuencia del sistema social en el que vivimos, que no entraban los patrones de diagnóstico habituales que teníamos. Nosotros no lo hemos aprendido, lo hemos tenido que ver. Entonces, claro, hemos tenido que darnos cuenta con nuestros fracasos que estábamos viendo a personas que no estaban en los libros, entre comillas, y hemos tenido que aplicar nuestra forma de trabajo a eso. Y ahí hemos ido viendo cómo sí que sintonizábamos, hemos tenido que cambiar nuestra forma de relación terapéutica, nuestra forma de aplicar las herramientas, nuestra forma de plantear la elaboración, etc. Lo mismo con lo psicótico, que es otro discurso muy particular y muy peculiar. Lo psicótico se puede dar de una manera normalizada, pero eso es otro discurso. Respondiendo a tu pregunta, no sé si te quedas satisfecha o no, pero bueno. Sí, yo te quiero hacer otra pregunta, Javier. Aprovechando la ocasión que te encuentras aquí entre nosotros, hemos hablado de intervención, hemos hablado de cómo llegan los pacientes de cierta edad a la consulta clínica, a recibir nuestra ayuda en la medida de lo posible en lo que les podamos ayudar. Y luego también se ha hablado de la infancia. Sabemos que en psicoanálisis hay un modelo de intervención con adultos y también un modelo de intervención con la población infantil, con niños. Quisiera que nos comentaras si desde las propuestas de trabajo, de desarrollo, de intervención en la Escuela Española de Terapia Reichiana, desde el paradigma reichiano y más concretamente desde la propuesta caracteroanalítica,
aparte de trabajar en la prevención, en el buen comienzo, hay una forma peculiar, diferencial, para trabajar con niños de 4, 5, 6 años que ya llegan afectados psíquicamente, emocionalmente, con graves carencias, grandes sufrimientos, grandes problemas. ¿Cómo abordar desde el setting, desde un consultorio, con esos niños? Sabemos que Melanie Klein ideó la terapia por el juego. ¿Hay algo similar? ¿Hay alguna propuesta diferencial desde la vegetoterapia? Pregunto. Hay líneas de investigación, pero no hay una sistemática organizada de intervención con la psicopatología infantil. No existe. ¿Y cuando llegan los niños a las consultas? Entonces, ya digo, hay líneas de investigación. Líneas de investigación significa que puedes recogerlos, pero lo que sí que es evidente es que no puedes desdeñar que ya hay gente que trabaja en esas líneas. Entonces, nosotros no somos especialistas en esa materia. Ya digo, hay líneas de investigación, concretamente se está trabajando desde hace años, combinando pues el método Tomatis, es un método de audiopsicofonología a través de sonidos filtrados, intentando recuperar esas experiencias primarias con espacios de psicomotricidad, con espacios de juegos, con tipo de relación que se crea y trabajando con las familias, es decir, integrando también todo lo que la terapia familiar nos permite conocer y aplicar. Pero es una línea de investigación. Personalmente y dentro de los equipos, nosotros lo que sí que intentamos es lanzar la propuesta y la perspectiva, más que la propuesta, tener la perspectiva de que gran parte de esos conflictos se resuelven dentro de un encuadre preventivo. Es decir, a mí no me gusta hablar, ya digo, es algo personal, que algunos colegas no están de acuerdo, pero bueno, a mí personalmente no me gusta hablar de clínica hasta que la persona no tiene ya una organización estructurada, significa hasta que no es adulto con una estructura rigidificada, véase, pues 20 y tantos años, es decir, pasada la adolescencia. ¿Por qué? Porque el organismo humano es plástico y es evolutivo, es decir, tiene un tiempo de formación y un tiempo de decadencia. Pero mientras se está formando, mientras se está integrando sistemas, existe la posibilidad de intervenir sobre esa formación sin tener que utilizar un setting clínico. Significa fundamentalmente sin tener que utilizar una herramienta transferencial, que era un poco la crítica que hacía Anna Freud a Melanie Klein también, ¿no? Históricamente hablando. Bueno, pues nosotros pensamos más en esa línea de que con los niños no necesariamente tenemos que establecer pautas transferenciales, o sea, que establecer relaciones terapéuticas profundas, sino que lo que se debe hacer es intervenir sobre los sistemas familiares y los sistemas educativos, que son los que están generando esas patologías. Es decir, a no ser que sean dinámicas ya muy extremas, como puede ser el caso de los autistas o caso de niños ya con lesiones cerebrales, eso ya son problemas neurológicos, etcétera. Cualquier trastorno psicopatológico, desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia, que ya digo, es investigación, no puedo tajantemente afirmar, nuestra investigación, se resuelven interviniendo los sistemas o los ecosistemas que están rodeando al niño y la niña si participan en el cambio. El problema que nos encontramos es que generalmente esas familias se niegan a hacer ciertos cambios porque se niegan, es decir, no hay condiciones para que a lo mejor puedan cambiar ciertas cosas, pero que si no las cambian en esos sistemas, difícilmente se van a cambiar con una terapia individual con el niño, porque tampoco te va a permitir, y digamos, las frustraciones de los terapeutas infantiles es siempre la misma, es que cuando están a punto de resolver algo, dejan de llevar al niño a terapia. Entonces, claro, si no trabajas con el sistema al mismo tiempo que con el niño, pues es muy limitado. Entonces, claro, pues hay que reconocer que tenemos un gran conocimiento actualmente de la experiencia de la terapia de familia. Hay distintas escuelas y puedes coger la que más te gusta, pero está claro que ellos son los especialistas ya en eso. Vamos a reconocerlo y vamos a retomar esto. Y al mismo tiempo retomemos del campo psicocorporal, del campo de nuestra experiencia preventiva, técnicas que directamente trabajando con el niño, a través de masaje, a través de juegos, a través de ciertas interacciones, y instrucciones a la familia y a la escuela, e incluyendo métodos como la psicofonología, le digo, pues pueden permitir en no mucho tiempo y con no mucha implicación cambiar cosas de forma muy radical. Entonces, por eso
yo prefiero hablar de encuadre en todo lo que es la infancia, de encuadre preventivo, y en el adulto el encuadre clínico, porque nos da la perspectiva de que se puede cambiar las cosas sin tener que hacer una intervención clínica psicopatológica, en cuanto que hay una base de plasticidad para ello. Es un poco la... Bien. ¿Sin más preguntas? Sí. ¿Tú quieres el pene? ¿Cuál quieres de todos? ¿Cuál quieres de todos? Porque es una pregunta como interesante. Era por si verías a alguien, estabas ya dentro de la reproducción sexual, de la práctica. Pero no, yo quiero pasar a la práctica, yo quiero el pene directo. Ya se me habían subido los colores. ¿Sí? Cuidado. Bueno, yo parto de la práctica totalmente. O sea, lo que yo voy a decir es muy, vamos, no tiene así, vamos, no voy a ser tan, ¿cómo decir? Tan elegante, vamos a decir, ¿no? Lo que yo quería decir es que yo hace 20 años estaba embarazada. Entonces conocí a Cristina y a Ramón, que están aquí, que son miembros de la Escuela Reichiana y que llevan trabajando en prevención muchísimos años. Ellos han sembrado la semilla junto con otros reichianos en prevención. Y quería también, bueno, pues aportar un poquito de optimismo en respecto a la prevención, ¿no? Y respecto a todo esto que Quincho también hablaba, ¿no? De un poquito de... Yo también estoy muy deprimida, pero bueno, por levantar un poco el ánimo, ¿no? Que quiero decir que en Guipúzcoa, específicamente en el País Vasco, también en Navarra, sobre todo, pero en Guipúzcoa específicamente se ha trabajado desde la Escuela Reichiana. La Escuela Reichiana ha trabajado sobre todo en prevención y entonces hay mucha gente que ha podido criar a sus hijos de una manera un poco distinta. Yo, ya digo, pues hace 20 años estaba embarazada de mi hija, que ahora está en la Escuela de Psicología, aquí, en la Facultad de Psicología. Lo digo para ver si la aprobáis, todo el rato. Luego os doy el nombre. ¿Qué hacen las madres? Y bueno, soy un poco testigo de cómo cambia un poco la comunicación en la familia cuando, cuando el paradigma reichiano se mueve un poco en torno, ¿no? Cuando nos vemos sensibilizados por eso, ¿no? También llevo 30 años en relación con las dificultades infantiles, porque llevo trabajando muchos años en la escuela, con problemas muy graves de la infancia. Y tengo que decir que también el paradigma reichiano, también hay otras compañeras que están aquí, que pertenecen al mismo paradigma y que han trabajado también con niños, y que siempre aporta un grado de bienestar mayor en las familias con mucho sufrimiento, ¿no? Yo creo que es muy importante que trabajar desde las herramientas que yo conozco, pues son un poco la audiopsicofonología, también el juego, la psicomotricidad, y por aquí psicomotricistas también, y también otras herramientas que utilizamos con los niños, por ejemplo, son los mediadores artísticos para intentar, bueno, pues que se expresen, ¿no? Yo llevo toda mi vida trabajando con autistas y con parálisis cerebral y con problemas muy graves, ¿no?, del desarrollo, y siempre veo que se puede sensibilizar un poco a la comunidad escolar y se puede sensibilizar un poco a la comunidad, al barrio, al ayuntamiento, y se puede sensibilizar a esos padres, y siempre
trabajando con el niño y mejorando un poquito también a partir de estas herramientas y desde la sensibilidad reichiana, vamos a decir, mejorar un poco la calidad de vida no sé, de la sociedad, un poquito, ¿no? Un aporte chiquitín, ¿no? Eso quería decir solo. Muchas gracias. Que hay un equipo muy grande en Guipúzcoa, que está en eso y que va dando sus frutos. También quería decir que Javier Serrano ha escrito muy solo unos libros que tienen bibliografías extensísimas, muy interesantes. Eso es rizar el rizo, ya. Esto me resulta muy interesante lo que acabas de decir, porque es algo que a mí suele decir, pero a veces se me olvida. Suelo insistir en algo que venía también en relación a la exposición que tú has hecho, ¿no? O sea, no podemos nunca idealizar. La idealización es uno de los mayores errores de la epistemología y del pensamiento humano. Idealizar cualquier cosa. Y es cierto que de la misma manera que se ha hecho maldito a Reich, y mucha gente ha intentado negar y defenestrado a Reich y al movimiento reichiano en general, también muchos reichianos han sectarizado y han idealizado, o se tiende a idealizar, discursos de Reich y discursos de la prevención y de la genitalidad y de la gente que hace terapias reichianas y de la idealización de los niños que nacen de una forma y nacen de otra. Y las cosas son más complejas. La vida es compleja, pero complejidad no significa complicación, ¿eh? Y en ese sentido, precisamente hablábamos en la comida, hay un autor que nos desvela gran parte de esta clave, nos da una clave para entender esto, que es Edgar Morin, para los españoles que no sabemos francés, Edgar Morin, nos habla del pensamiento complejo. Y el pensamiento complejo ni más ni menos viene a decir que si analizamos un fenómeno solamente desde una perspectiva, utilizando una variable, vamos siempre a desconocerlo. Que tenemos que intentar ver la mayor parte posible de variables que están influyendo en ese fenómeno que estamos observando para intentar entenderlo y, por supuesto, modificarlo. Claro, nosotros tenemos una mentalidad y una percepción muy mecanicista, que es solamente muy lineal, muy de ecuación, y se nos pasan muchísimas variables que están en juego. Y la mayoría de investigaciones y de trabajos de investigación son muy lineales. Y el gran problema, la gran crítica que podemos hacer, o que yo siempre he hecho al trabajo experimental, a la psicología experimental y a las investigaciones que son lineales, quiero decir, lo que tú mismo has dicho, hablando, como queremos ser polémicos, pues por supuesto que es interesantísimo lo que tú estás diciendo de la ansiedad. Pero claro, la ansiedad en la madre embarazada. Pero tú fíjate que un bebé, hasta que llega a ser adolescente o adulto, la cantidad de conflictos por los que pasa y la cantidad de situaciones y de espacios que pueden ser traumáticos a su vez. ¿Cómo sabemos separar lo que es del orden de ese espacio de embarazo y de ese fenómeno de ansiedad de la madre con la cantidad de fenómenos que ha podido vivir ese niño y esa niña a lo largo de su crianza, que le han podido afectar positiva o negativamente? ¿Entiendes? No sé si... Es decir, el proceso de evolución del ser humano
se va encontrando con una cantidad de variables que pueden facilitar la armonización y la integración y pueden facilitar también la disociación y el conflicto. No solamente es uno. Entonces, más que la mayoría de ellos no los podemos controlar. Tú no puedes controlar lo que pasa en una escuela, por mucho que hayas parido bien en una clínica con Michel Otaen, el parto ecológico, la lactancia y no sé cómo, pero luego ese niño lo llevas a una escuela donde le toca una bruja de maestra, o de brujo, y se acabó la autorregulación. Es decir, te lo puede fastidiar totalmente, puede traumatizar, y tú no te vas a enterar, porque es posible que lo que esté pasando en esa escuela tú no te llegues a enterar nunca como padre, porque pasa muchas veces, que los acosos, los conflictos, el bullying, tú no te enteras. ¿Por qué no te enteras? Pues porque los niños pasan etapas y momentos, o sea, a lo mejor no se comunican con los padres, o no creen que está pasando nada especial, o lo interpretan a su manera, y cuando se dan cuenta están viviendo una situación totalmente de miedo, de contracción, de abuso, de acoso, de mil cosas. Eso también es una variable que está afectando muchísimo a ese niño. Incluso te puedo decir, más que cuando un niño está acorazado. Es un poco lo mismo que decíamos, o que yo siempre digo cuando tengo mesas redondas con Michel Odaen o coincido o con gente similar. El parto natural, el parto ecológico, todo es el parto ecológico, la oxitocina del parto ecológico, el padre del parto, claro que sí, es importantísimo. La ansiedad, claro que sí, pero si tú luego te vas a una guardería, dejas a ese niño a los 40 días o a los 3 meses en una escuela infantil, ¿para qué coño te sirve el parto ecológico? ¿Sabes? Es decir, ¿para qué te montas toda la parafernalia de tener el parto en unas condiciones? Hombre, como mujer sí, como mujer es perfecto, una experiencia maravillosa, pero cara a la prevención de la patología, si luego ese niño lo vas a dejar en una escuela infantil a los 3 meses, en unas condiciones que no son vinculares ni de apego, pues precisamente porque no ha creado unas defensas previas, el sufrimiento del trauma va a ser mucho mayor. Porque tú estás organizando una estructura muy plástica y muy abierta, con lo cual está mucho más abierta también a los conflictos con los que se va a encontrar posteriormente. Y los niños que nacen en unas condiciones, que tienen una lactancia en unas condiciones, que tienen un apego en unas condiciones, son niños más sensibles, son niños más abiertos al mundo, son niños más abiertos al sufrimiento, más abiertos a que los jodan después, a que los jodan en las escuelas, perdón por la palabra, y los fastidien sobre todo en las escuelas, en los institutos, en los espacios sociales, o que venga el neurótico de turno y a una niña, llamémosle autorregulada por entendernos, y a lo mejor tú estás viviendo esto que te estoy diciendo porque tú has nacido y crecido en unas condiciones, estás aquí, mira, no sé, mi hija tiene 30 años y también le ha pasado, la ponemos siempre de conejillo de indias, a veces la pobre pues no está en el Caribe, se ha escapado de todos, se ha ido ahí y ha dicho dejadme tranquila, pero entonces no sé por qué decía esto. En las patologías de la sábana autorregulada cuando llega exacto, más plásticos. exacto. Entonces, no, imaginemos eso, pues una niña que sí, que tiene su parto, tiene su lactancia y que está más abierta al mundo, está más sensible y llega, lo decía por eso, si llega el neurótico de turno y a los 5, 6, 7 años que empiezan a tener sus inclinaciones sexuales más evidentes y a pedir y tal, pues no sé, pues ve al niño que le gusta, a su chico que le gusta y va a darle un beso, va a tocarle el pene y el otro pues le dice, guarra de mierda, quita de ahí, ¿qué haces? ¿Qué te crees? Esa niña, cosa que no le pasa a una niña que ha nacido jodida, que ha tenido poco apego y que ha tenido no sé qué, porque ya está acostumbrada a sufrir y a la violencia. Y eso no lo controlas tú, no controlas que llegue el neurótico de turno que a su vez ha estado castrado y jodido y le va a decir eso a esa niña, va a responder así y le va a marcar con esa expresión. Tú no lo controlas como padre, tú no puedes controlar esa reacción, ni muchas que va a tener. Por lo tanto, hablar de autorregulación no significa hablar de un modelo controlado de educación, significa hablar de una tendencia, de una posición que debemos adoptar a sabiendas de que es una visión de conjunto. No puede haber autorregulación si no hay un trabajo en equipo de los padres, los educadores y el sistema social, de todos los sistemas humanos. Por eso, últimamente estamos hablando de la ecología de los sistemas humanos, lanzando el discurso de que prevención, intervención psicosocial tiene que ir unida a todos los sistemas que estamos trabajando con el niño y la niña, no separados. Pero eso es utópico, claro que es utópico. Claro que deprime ver que eso no se puede hacer, claro, pero bueno, da igual, yo la depresión la dejo en casa y sigo trabajando. Es decir, bueno, la utopía está ahí, ¿no? Pero lo que está claro es que si no lo hacemos así, vamos a encontrarnos con límites, pero tenemos que asumirlo.
No existe un niño autorregulado ni una niña autorregulada en un sistema patológico. No existe un carácter genital que ha hecho terapia. Genital, utilizando el término que Reich utilizaba para hablar de terapia de persona madura, un término muy mal empleado también. No existe alguien sano en una sociedad como esta. Quien lo diga es el más enfermo de todos. Quien diga, oye, yo he hecho una terapia reichiana, estoy más sano de puta madre, follo, cojonudo, tengo orgasmo. Este está como una caja. Este es un narcisista patológico. Enfermo de narcisismo. Porque es absurdo pensarlo. Es decir, a ver, todos tenemos nuestros rollos, nuestras historias, nuestras carencias, porque vivimos en una sociedad todos los días igual, parecida, en el mismo sitio, a no ser que te vayas. No sé si hay algún sitio. Pero bueno, no voy a hablar más, porque seguramente mis colegas querrán decir. Pero no sé si te respondo. Un poco. Entonces, desde ahí, claro que estoy de acuerdo en que hay una patología del niño autorregulado, en el sentido en que no hay tal autorregulación, no podemos fantasear, es una fantasía. Si lo vivimos como real es una fantasía, si lo vivimos como utopía, como objetivo, como camino, como proyecto sobre el que estamos trabajando, es una realidad. Pero asumiendo que ese camino, un camino como todos, limitado. Pero vamos, precisamente, momento de publicidad, en mente sana, Cristina no se Cristina, hemos ofrecido escribir y escribo. A ver, Ángel, ¿quieres polemizar un poco? Ojalá. Solo una cuestión, no sé si puede valer o no, porque seguramente lo conocéis. A mí me llamó muchísimo la atención, también lo tiene calle, el experimento no el experimento Summerhill, os lo recordáis, seguro que lo conocéis, pero yo me quedé, no recuerdo cuando lo leí, y leí la segunda parte y yo me quedé aterrado, pero era justamente lo que tú estás diciendo. Existe, Summerhill existe, funciona. Y funciona. Entonces, cuando vi lo que había ocurrido a aquellos muchachos y a aquellas muchachas, casi no soportaban, digamos, la realidad. Estoy diciendo entre comillas, no soportaban. La realidad fue impresionante. Yo no sé si eso puede servir, no puede servir. Claro, porque precisamente... Veo que tienes aquí a Nay también. Claro, porque precisamente el planteamiento era, si hacemos unas cosas bien, va a salir todo maravilloso. Eso es la tendencia nuestra que tenemos. Sí. No es así, nunca va a ser así. No, yo la tenía también. A mí me dio claro, mucha rabia que claro, ¿por qué nos deprimimos en el fondo? Porque estamos idealizando objetivos. No podemos hacia ningún objetivo. Constantemente vamos a encontrarnos con límites, constantemente vamos a encontrarnos con dificultades y con elementos que van y con contradicciones, como decía Marx. No podemos librarnos de las contradicciones y vamos a tenerlas. Entonces, desde ahí todavía es más difícil entender y comprender las cosas, porque son muchas variables que están en juego y contradictorias. Y Summerhill se encontró con eso. ¿Qué dijo Neil? Neil decía, y fue el diálogo que tenían Reich y Neil, él le decía a Reich, es que claro, los niños que yo tengo aquí ya, de una determinada edad, son niños de familias muchas veces conflictivas, de familias burguesas que han vivido carencias infantiles y que llegan aquí pensando que me lo dejan aquí y van a estar luego de puta madre. No, tengo muchos problemas para enseñarles a estos niños a autorregularse. Claro, si esto empezara desde el principio, que es el punto de conexión entre Reich y Neil, si esto empezara desde el principio, que es lo que tú dices, le decía Reich, pues a lo mejor era diferente. Entonces el objetivo era, vamos a ver si conseguimos modificar formas de relación desde el principio de la vida en los distintos sistemas. ¿Para qué? Para que si en el sistema familiar cambian las cosas, cuando llegan al sistema escolar van a tener la capacidad y la posibilidad de conectar de una forma diferente. En el fondo significa unir el proceso de instinto que se desarrolla en la familia, que se gesta en la familia, con el proceso cognitivo que se empezaría a desarrollar en la escuela. O sea, vincularíamos lo instintivo con lo cognitivo dentro de un mismo marco. Y cada cual tiene su función. Entonces, desde la ecología de sistemas, desde esa perspectiva sistémica, todos tenemos una función dentro de ese proceso de crianza. No es algo aislado ni separado, pero es complejo. Es complejo y utópico también, pero bueno. Bueno, como veis, solo una cosita, como veis, sí, yo veo aquí caras desde hace muchos años, caras conocidas. Como veréis, el discurso reichiano, si habéis escuchado a Javier hace 20 años o lo escucháis ahora, está diciendo cosas que Javier está cambiando su discurso. Eso no significa que sea un discurso más pesimista. Y en ese sentido, yo a Blanca, quiero hacer un poco de contrapunto. Creo que es importante tener un mensaje esperanzador. Es verdad que en el País Vasco se ha hecho mucho trabajo y para favorecer unos niños autorregulados,
Y es verdad lo que dice Javier, que luego nos vamos a encontrar con la sociedad que les va a limitar. Pero prefiero a esos niños autorregulados que no los niños jodidos desde el primer momento, desde el primer mes de vida. Por lo menos vamos generando una sensibilidad en esos niños, en sus padres y en el entorno de esas familias que van a ir favoreciendo un cambio. Lo que no quita para que pongamos el punto de realidad del que está hablando Javier. Pero bueno, eso no, yo creo que estamos en un camino esperanzador, porque si no parece que estamos muy pesimistas. Sí. Pueden serlo, pueden serlo. No te digo que lo sean, pueden serlo si no hay algo que por el camino lo fastidie. Tienen mayor flexibilidad y mayor capacidad para poder serlo, para superar esas dificultades. Nadie, no hay garantía de nada. Sí, Cristina, ¿querías comentar algo? No quiero poner un punto negativo a esta historia. Llevo trabajando toda mi vida en prevención, soy una apasionada de la prevención, de la autorregulación y bueno, seguiré hasta que me vaya el polvo de las estrellas. Pero sí que tenemos que simplificar, porque a veces hemos simplificado mucho el niño autorregular. Y yo creo que no existe en este mundo un niño autorregular. Existen niños y niñas más cercanos a la salud, que se les ha respetado, pero como decía Javier, tampoco sus padres son totalmente sanos. Todos tenemos nuestro carácter, nuestra historia personal y en momentos de tensión y de estrés, todo eso emerge en nuestras vidas. Entonces es un compendio, no es una cosa tan sencilla. Los ayudan a hacer maravillosamente, no hay separación, no hay una evidencia de núcleo, instauración de una psicosis, favorecemos que no se establezca la borderline, respetamos que los niños y las niñas tengan una sexualidad saludable desde el inicio de la vida, pero a pesar de todo hay muchos elementos. Tenemos la sociedad, tenemos la vida, tenemos muchas. Entonces, pero evidentemente, pues si nos acercamos a la salud lo más posible, pues yo creo que vamos a terminar más felices. Es una teoría. Sí, sí. Pero ayudar a ese camino, lo que pasa es que tenemos muchas variables. Sí. No lo sé, eso sería algo mucho que podríamos investigar. Y luego damos paso también. Sí, por eso precisamente, porque hay algo que... Sí, entonces hay varias... Sí, personas yo respondo nada más. Sí, claro. Hay una cuestión, a lo que ha dicho Javier antes, por responder a la parte esta que has dicho metodológica. Cuando yo decía que comparas 100 o 200 con 200, partes del supuesto, y o se parte del supuesto o no se puede asumir ese tipo de información, de que todas las vicisitudes diferenciales que pueda haber en cada uno de todos esos individuos, hombre, solo son susceptibles de ser conocidas con un análisis individual de cada caso y clínico, solo. Pero se supone que si tú tienes 500 sujetos a los que les haces determinada intervención, o sea, ocurre algo, sea un accidente determinado o una intervención para reducir la ansiedad,